Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar. Bueno, iniciando un día más para ustedes, este día maravilloso, rico, soleado, bueno, donde está el sol a todo su apogeo aquí en la ciudad de Guadalajara, pero bueno, vamos a tomarlo como una bendición, vamos a tomarlo como una nueva oportunidad de vivirlo y disfrutarlo, porque bueno, no todo el año tenemos calor, luego tenemos frío y no sabemos, ahora sí que nadie nos entiende, ¿verdad? Hace frío y queremos el calor, hace calor y queremos el frío. Pero bueno, vamos a verlo todo esto como una oportunidad. Y si el día de ayer no fue un lindo día, no tuviste una linda noche, no tuviste una linda mañana, pues bueno, a partir de este momento, desde este instante, vamos a cambiar eso. Vamos a ser positivas, vamos a estar positivos, vamos a hacer a un lado esa nube gris, ¿verdad? A quitarla ahí y nosotros pues solo así darle el color que queremos, ponerle el tinte que nosotros queremos y pues bueno, hay que darle un tinte positivo para que estés bien. Te cuesta lo mismo ahora sí que ponerte negativo, pero negativo te enfermas y positivo, pues bueno, todas las endorfinas están a la orden del día y eres mucho más feliz. Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a la doctora Patricia, que ella es en desarrollo humano, ¿verdad? Patricia Macías, que ella nos va a hablar precisamente de la educación emocional en el aula, ¿verdad? Y bueno, antes de nada, vamos a mandar un saludo. ¿Aquí quieres mandar saludos, Patricia? ¿Sí? Trabajo y con gusto estar aquí, es un honor. Muchas gracias. Gracias, para mí es un placer tenerte aquí con nosotros para que bueno, nos enseñes un poquito de todo este mundo que es la educación emocional y sobre todo pues en el área del aula que muchas veces no la entendemos, pero bueno, aquí vamos a entenderlo un poquito. Y bueno, yo también quiero mandar un saludo al grupo de guerreros, que es el grupo de guerreros de la discapacidad, ¿verdad? Mandarles un saludo enorme. Ya algunos, Blanquita ya está a punto de dormir, ella está en Barcelona, ¿verdad? Mandarle un saludo a Barcelona, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, España, bueno, bastantes países que están ahí viéndonos. Unos nos estarán viendo ahorita, otros estarán quizás mañana o más tarde viéndonos, porque ya más tarde estarán despertando algunos, pero bueno, pues aquí estamos presentes y saludarlos. Y también un saludo muy especial a esa persona muy especial que hace especial mis días. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto de la educación emocional en el aula. Y a ver, vamos empezando primero, ¿qué es la educación emocional? Buena pregunta. Muy bien. Ahora sí que por el principio, ¿verdad? Explicarnos todo esto. Sí, de alguna manera, fíjate que este concepto ya viene desde muchos años atrás, desde Freud, que trabaja el psicoanálisis, lo que es el psicoanálisis. Sin embargo, el boom o la característica principal de lo que es la inteligencia emocional viene a partir de Goleman. Este autor nos dice que la inteligencia emocional es aquella capacidad que tenemos para discernir nuestras propias emociones, es decir, es lo que nosotros entendemos de las emociones, cómo las entendemos, pero principalmente cómo las manejamos y cómo es para con los demás. Ahí es una clave muy importante que el autor menciona, porque de alguna manera no se limita a nada más la persona, sino también a los demás. Entonces aquí este autor nos menciona que la parte emocional llega a ser incluso más importante que la parte del coeficiente intelectual, y es una necesidad que hemos visto a través de los años en nuestros niños. Tenemos muchas historias que hablan de personas que son sumamente exitosas en la escuela, 10 en matemáticas, 10 en español, 10 en historia, y sin embargo a la hora de salir al mundo a ser una persona productiva, resulta que no dan una. ¿No? ¿Por qué es esto? Precisamente por la parte emocional. ¿La parte emocional está dañada? Porque no está educada. No está educada. Fíjate qué interesante, porque de alguna manera todos tenemos esta capacidad en nuestra parte normal de ser personas que pueden enseñarse a pesar de la edad, que decimos, no, ya estamos grandes, ya no voy a aprender nada. Porque dicen, bueno, ya tengo 70, 80, 60, 50 años, a cualquier edad, así es, a cualquier edad puede aprender.
Sí, lo ideal es que desde casa, desde el seno materno, empiecen los papás a educar a través del ejemplo y de la explicación, porque un niño, por ejemplo, cuando hace berrinche, pues se tira al suelo y tú te quedas, ¿y qué está haciendo este niño? ¿Ahora qué quiere? Sin embargo, le damos, por tal de que no haga el berrinche, ¿sabes qué? Damos lo que el niño quiere, sí, sin dar una explicación del por qué no se le está otorgando. Quiere un juguete, vamos corriendo a dárselo. Quiere un dulce, vamos corriendo. No quiero comer, sí, X cosa, ¿no? Sin embargo, cuando platicamos ya con este niñito, esta niñita, y le decimos, ¿qué sientes? ¿Por qué haces eso? Eso es como un stop que le das al pequeño como para que empiece a reflexionar sobre esa actitud que tuvo para ese evento. Entonces, en la medida en que las personas vamos haciendo conciencia de lo que sentimos en nuestras emociones, es en la medida en que podemos nosotros trasladarlas a los demás. No es fácil, porque primero hay que educarnos nosotros. No, y también saber qué emoción estoy sintiendo. Así porque muchas veces ni sabemos cómo nos sentimos, porque ¿qué es lo que sientes? Ay, es que me siento quién sabe cómo. Sí, sí. O sea, no sabemos ni siquiera nombrar la emoción, si estoy enojada, estoy triste, estoy eufórica. O sea, no, a veces no sabemos ni nombrar la emoción. Sí, y es ahí donde es interesante el tema, porque nos podemos educar. Es decir, ¿qué siento, por ejemplo, cuando una persona me dice que no a tal cosa donde yo estaba sumamente entusiasmado? Pues siento una frustración. Pero ¿qué es la frustración? ¿Qué es lo que a mí me hace lleva sentir? La frustración? Exactamente. Hay gente que patea la puerta, que avienta un florero, que avienta la almohada, etcétera. Sí. Pero antes de hacer todo eso, es ¿qué es lo que a mí me representa esa emoción? ¿Qué es la frustración para mí? Y es definirla desde la parte, ahora sí que lo que a veces dice Wikipedia sí, claro, o algún autor relevante, pero es cómo entenderla para mí. ¿Qué es la frustración para mí? ¿Dónde la siento? Por ejemplo, el enojo. ¿Tú dónde sientes el enojo? No, pues en el estómago. Y hay personas que lo sentimos, por ejemplo, aquí en el pecho. A mí se me retuerce el hígado. Entonces, antes de que suceda eso, tú tienes que detectar qué es un enojo, eso que estás sintiendo. Y en la medida que lo reconoces es saber actuar ante ese enojo. Para que no llegue a afectarme el hígado o el estómago. Exactamente. Nos podemos evitar y hacer que este proceso de conocer las emociones sea preventivo, de manera que no nos llegue a afectar hasta físicamente. Entonces, tenemos por un lado emociones positivas y tenemos por otro lado pues emociones no positivas. Sí, claro. Entonces, ahora sí que la contraparte es la frustración o del enojo, ¿cuál sería? Pues el estar contento, el estar la alegría, la felicidad. Y es cómo identificas tú la alegría. Entonces, por ejemplo, hay personas que saltan de emoción o que están con una sonrisa todo el tiempo. O algunos lloran de felicidad. Sí, y es que por eso ninguna emoción puede ser igual para todas las personas. Cada quien la toma de diferente manera de acuerdo a sus heridas emocionales que trae. Exactamente, ¿sí? Viene una historia. Ok. Así Perfecto. Es. Entonces, es por eso que es una capacidad que tenemos personal. Y en la medida en que nosotros hacemos ese análisis personal es cuando vamos haciendo un autoconocimiento. No vamos a esperar a que llegue el papá o el maestro o el abuelito. Es una capacidad que nos permite ser y encontrarnos con nosotros mismos. Este autor, por ejemplo, Goleman, nos habla de que tenemos que ser capaces de ser automotivadores. No esperar a que nadie alrededor sea el que te empuje para salir adelante. Sí, o sea, no darle el valor, no el valor, el poder. Así el poder a alguien de que si no está ese alguien a tu lado o contigo, no vas a salir adelante. O sea, sí, si no estás tú, yo no soy nadie. Sí, imagínate. Porque eso llega a suceder. Así es. Muchas veces. Y lo interesante aquí es darnos cuenta que realmente cuando nacemos en soledad, estamos solos cuando nacemos. Pues sí, nada más el vínculo es el vientre de la madre, ¿verdad? Así es. Que por ahí. Sí, sin embargo, lo interesante aquí es conocer esta capacidad que todos tenemos de rescatar todas las emociones que sentimos y cómo las sentimos, pero sobre todo cómo la vamos a manejar.
y antes de golpear una puerta decir, ¿sabes qué? Permíteme unos minutos, y te vas a correr o te vas a dar una vuelta antes de que algo negativo pueda ocurrir. Entonces, por eso es tan importante el conocer las emociones, y para el aula es una historia realmente interesante, porque en el aula el profesor se convierte en una parte que es líder, un líder que de él depende que los chicos estén automotivados o que se sientan fracasados, o de repente que el profesor, si él llega con una situación, todo se refleja, sí, claro. Para nuestra fortuna o desfortuna, todo se refleja. Entonces, dentro del aula, el profesor juega un papel doble, porque aparte de transmitir los conocimientos y desarrollar esa parte cognitiva, también tiene que desarrollar la parte emocional y decirles a los chicos, tener vivencias que pueden alinearse con historia, con ciencias naturales, con matemáticas, para poder desarrollar y hacer intervenciones para que se pueda educar esa parte emocional. Sí, y eso es muy importante, porque depende de todo esto es el rendimiento escolar que vamos a tener y los resultados. Sí, imagínate, yo estuve en una escuela durante el estudio del doctorado, sí, en varias escuelas públicas, y el profesor literalmente les decía, ¿cómo que no se acuerdan de esto? ¿Que acaso son unos tontos? Y pues ningún niñito participaba ni levantaba la mano. No, pues no, porque ya, de hecho, ya está reafirmando que soy tonto. Entonces, ¿para qué participo si me equivoco? Pues ahora sí que me lo va a reafirmar más. Sí, ¿no? Y es por eso que tenemos mucho trabajo en que desde los profesores y padres de familia tengan este tipo de educación, para que ellos de alguna forma soporten a nuestros niños. Porque en las entrevistas de los pequeños, cuando yo me acercaba con ellos, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Nada, ya no quiero estudiar. Pero todavía tienes oportunidad, y muchos de los pequeños desisten porque no hay el suficiente interés por ellos mismos. Entonces, dentro de la misma escuela tiene que tener ciertos lineamientos para poder decir, sí doy una educación emocional. Entonces, es desde interesarse en los niños como personas, más que como un número. ¿Te acuerdas cuando nosotros nos decían el 5? El 5, el 49, yo era el 49. Nunca se había olvidado. Sí, ¿y cuándo el profesor sabía tu nombre? Nunca. ¿Y qué decías si tú estabas triste o enojado? Nada. No. Y para nuestra era tu asunto. Sí. Y ya. Y ahora sí que igual nuestros niños viven, y en esa medida, conforme vas creciendo, pues vas conociendo más oportunidades de crecimiento. Por eso es que sí es sumamente importante introducir dentro de los salones de clase la educación emocional. ¿Y esto también se transmite a los padres de familia? Sí. Sí, de hecho, la propuesta que yo les hago a algunas escuelas es trabajar en conjunto. No es solamente trabajo del profesor, no es solamente trabajo del padre de familia. Es un conjunto, un equipo. Y es también del niño. Fíjate qué interesante. Es que yo lo que digo, es un equipo, o sea, cada uno tenemos que hacer ahora sí, pues como se dice, nuestra chamba, tanto los padres, el alumno y el maestro que está a cargo del aula, ¿no? Sí. Si uno de ellos no hacemos nuestra chamba adecuadamente, pues esto no funciona. Sí, y es recordar lo que pasaba cuando nosotros éramos niños. No teníamos ahora sí que otros entornos de aprendizaje más que la escuela y la familia. Entonces, en la medida en que en la casa dicen eres un tonto, y llegas a la escuela y te dicen eres un tonto, entonces el niño dice, por lo tanto soy un tonto. Sí, fíjate, yo cuando platico con algunos padres de familia que me toca hacer esto, yo les digo, a ver, trasládate al tiempo que tú tenías esa edad y recuerda pues lo que tú hacías. Y te vas a dar cuenta que hacías lo mismo que hace tu hijo. Entonces, ¿por qué reprimirlo de tal manera cuando tú también lo hiciste? Y si recuerdas cómo te llegaron a castigar y te llegaron a reprimir, ¿te gustaba o no te gustaba? No, pues no me agradaba. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo ahora con tu hijo? Sí. Entonces es así como que hacerlos un poquito más conscientes, ¿no? De esta situación, para que entiendan y puedan apoyarnos como
apoyar al maestro en cuestión en el aula con los niños. Sí, y fíjate que lo interesante es que los niños son capaces de modificar conductas, de aprender, de entender. Por ejemplo, un tip para casa: cuando los padres de familia están viendo una película, le pueden preguntar al niño: ¿qué estás viendo en esa escena? No, pues que está llorando. ¿Por qué crees que está llorando? Y por tal evento, de manera que el niño empiece a entender las emociones. Esta significa la tristeza, pero ¿qué significa para ti? ¿Cómo tú te sientes triste? Ah, no, pues me voy solo allá a mi habitación, o me inclino ahí en la esquina y ya no quiero saber nada. Y es respetable, todo es respetable. Si tiene uno ganas de llorar, hay que llorar. Si tiene uno ganas de enojarse, hay que enojarse. Aquí el propósito es no reprimir la emoción, sino saber cómo manejarla. Y también el tiempo que queremos que permanezca esta emoción con nosotros. Sí. Porque también está esta otra parte, que yo digo, a ver, toca la emoción, pero no te estaciones en ella. Exacto. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos quedamos ahí atoraditos, pues es en la medida en que no vamos a poder avanzar. Y es en la medida en que tú conoces esa emoción, el cómo la vas a manejar para que no te afecte en tu estado anémico. Entonces, por ejemplo, aquí así se puede trabajar con padres de familia, y ya en casa, en el aula, el profesor es un líder. Entonces el profesor tiene que capacitarse en todas estas habilidades, que no nada más van a ser las académicas, sino también las emocionales. Sí, pues ahora sí que ya se convierte también en un psicólogo. Así es. Realmente. Sí. El padre de familia. Sí. Porque llega muchas veces el padre de familia con ciertas situaciones y detectan exactamente que algo está pasando en casa con los niños. Así es. Así, y los niños no ocultan nada. No. Ellos, así es, dicen todo, y dicen mi papá esto, mi mamá esto. Se aventaron con los platos. Sí. Ahora sí que ahí sale toda la situación que está sucediendo en casa. Por eso es importante educar al niño, porque el niño, cuando vea todas esas situaciones, que él vea que no es con él, sí, es entre adultos. Exactamente, porque a veces lo toman personal y sienten que todo esto está pasando por culpa de ellos, cuando ellos ni en cuenta. Así es. Y sufren, sufren bastante que sufren. Sí, y de alguna manera no saben qué hacer con ese sufrimiento, y lo mismo pasa en la escuela. El profesor de repente dice: es que eres un tonto. Bueno, pues soy un tonto, entonces ya no pregunto nada. Y el niño, cuando está sanamente en sus emociones, es capaz de preguntar todas las dudas que tenga, de sentirse querido a pesar de que haya problemas en casa, de sentir que tiene amigos a pesar de que no todos sean sus amigos, pero el niño es capaz de tener una buena autoestima que le permite tener como un escudo para defenderse de todo lo que hay dentro de una escuela, porque pues es un laboratorio la escuela. Sí. Hay de todo. Así que ahí experimentamos todas las emociones. Sí, es interesante cómo vino un tiempo, a unos años apenas atrás, lo del concepto del bullying. Exactamente. Cuando toda la vida nosotros ha existido. También. Era la carrilla. Sí. Sin embargo, ha venido tomando pues índices más agresivos. Sí, claro, ha aumentado la agresividad. Así es. Entonces, el conectar con las emociones no es un trabajo simple, es un trabajo de mucha introspección, de mucho darse cuenta, de mucho entender qué es lo que me afecta a mí como persona, pero también empezar a ver a los demás. Y ahí es donde es interesante, porque si tú no estás sana en tu persona, pues cómo vas a poder interesarte en los demás. Exactamente, cómo vas a poder ayudar a tu hijo si yo no estoy sana. Así es, ¿verdad? Sí. Entonces esta intención de la educación en el aula para mí es que se traslape hasta la familia y que sea un trabajo en equipo, desde papá, mamá, niño y profesor. Pero fíjate, aquí se encuentra una gran, yo le digo, obstáculo, porque muchos de los padres de familia no quieren acudir a la junta de padres de familia o a escuela de padres de familia
y es ahora sí que todo un show hacerlos que vayan ahí, o sea, hay que buscar muchas estrategias para interesarlos y que realmente vayan. Sí, fíjate. Eso es muy triste, sí, porque sienten que van a perder el tiempo, yo no o puedo. Por obligación. O por obligación. Y muchas veces están en escuela para padres, pero están su cabeza en otro lado o en el celular, o haciendo una y mil cosas con su cabeza, pero menos ahí realmente. Sí, y realmente son oportunidades de aprendizaje claro, increíbles. Sí, porque sí, y no es solo para su niño, es para ellos exactamente, mismos. es que es un crecimiento personal. Sí, y fíjate que es mucho más importante, insisto, los niños que ya a veces nosotros como adultos, porque de alguna forma esos niños son los que van a irse forjando para nuestro futuro. Exactamente, el futuro. ¿Y aquí qué estrategias se están utilizando para realmente interesar a los padres de familia y vayan a la escuela de padres de familia? ¿Hay algún recurso, hay algo que estén haciendo para que realmente se interesen? Sí, fíjate que ahí cada escuela trabaja de manera diferente, sí, y de alguna forma hay muchos que establecen contratos a la hora de inscribir al niño, y en donde se responsabilizan a participar en la escuela. Pero para padres. Hay muchos que sí se responsabilizan, o sea, firman el contrato, pero a la mera hora ni van. O sea, lo digo porque yo estuve presidenta de Sociedad de Padres de Familia y no, hombre, me costó hacerlo. O sea, yo como presidenta me puse con la directora y dije, no, tenemos que hacer que la gente venga, o sea, porque no es posible que venga un ponente tan bueno y nada más haya 5 o 6 padres de familia y se esté desperdiciando esta ponencia tan interesante, una información tan buena, y nada más 4 o 5 personas la estamos tomando. Entonces fue así como que estarme haciendo amigas, estarlas invitando al café, festejarles sus cumpleaños, y ahora sí que llegaba un momento que el padre, porque el padre me dice, ¿usted es la señora del café? Sí, yo soy la señora del café. Fue de la manera que acerqué más a la comunidad de los padres de familia a las juntas, pero ni porque les bajaban puntos a veces iban. Sí, entonces, ahora sí que es algo ahí como que complicado realmente interesar a algunos padres de familia, porque piensan que es una pérdida de tiempo, cuando realmente es un crecimiento, y como tú lo dices, a final de cuentas el beneficiado es nuestro hijo. Sí, y es una toma de conciencia. Ahora sí que son los conscientes, ¿verdad? Que a algunos les va a llegar y a otros no, y no podemos tratar a todos igual, porque cada quien tiene una historia. Entonces, en la medida en que, por eso te digo que esto es un gran reto, porque es ahora sí que enfrentarte a ti mismo para saber bien cómo trabajar tu propia persona. Y eso es lo que no les gusta a mucha gente. O sea, que te digan tus verdades. porque de veras, o sea, enfrentarse a uno mismo duele. Sí. Duele, tocar las emociones duele, lastima, porque hay heridas que están ahí muy profundas, que a veces las tenemos olvidadas o las bloqueamos porque no las queremos recordar. Entonces, como lo acabas de decir, tocar esas emociones duele y no las queremos ni así como que pincitas, así como que ni las voltees a ver, porque arde Troya ahí. Sí, y lo interesante es ser valientes. Eso. Es tener una voluntad. Fíjate qué interesante concepto. Muchos autores en el humanismo y en el desarrollo humano trabajan el concepto de la voluntad como un acto que viene desde dentro. Entonces es un acto personal que no te tienen que obligar ni que decir, es algo que tú decides hacer. Sí, pues para que dé buenos resultados, porque si no, no van a dar los mismos resultados que si vas obligado a que vas por tu propia voluntad. Por tu propia voluntad aceptas toda la información, la procesas mucho más. Sí, y ojalá se procesara. Sí, ¿verdad? Ojalá se procesara. Sí, porque entonces produciría resultados. Sí, y porque normalmente en las juntas de padres de familia, o sea, yo me he fijado mucho en esto. Actualmente pues, mi hijo está en preparatoria en el colegio y nos citan a juntas de padres de familia todavía y veo siempre los mismos papás.
siempre están los mismos, lamentablemente. Quiero decir que siempre estamos los mismos. Fíjate que yo ahí pensaría en ayudarme de las tecnologías para ahora sí que Facebook, páginas web, el WhatsApp o todo lo que ustedes quieran, como para empezar a dar tips, como esas invitaciones que de repente te llegan de que tengas un bonito día. Es también ir haciendo pequeñas frases que como los memes esos, pero bueno, así de educación emocional. Sí, educación emocional. Así es que hay unos memes que se supone que son de educación emocional, que yo he visto y yo digo, a ver, espérate, es que eso así no va, por ahí no va. Sí. Y los repiten, ay, está bonito, pero a final de cuentas te pones a analizarlos bien y dices, esto no está bien. Sí, hay escuelas que sí lo saben manejar y de alguna manera a mí los que más me interesan son nuestros pequeños de esas escuelas que no tienen esas grandes oportunidades ni avances en ningún sentido. Esos son los profesores que nosotros queremos llegar para que ellos por voluntad de crecimiento personal puedan hacer su trabajo. Ahora sí que lo mejor es dar un 200%, no es solo el 100%, porque no es fácil. Sí. Dar el extra. Fíjate, como cuando te preguntan, oye, ¿te acuerdas del maestro fulanito? ¿Qué recuerdas de ese profesor? Ah, yo recuerdo mucho a mi maestra de primaria. ¿Y qué recuerdas de ella? Yo recuerdo cómo me enseñó el abecedario. Yo nunca lo he olvidado. ¿Y cómo te lo enseñó? ¿Regañándote? No, mi maestra Cristina, ella me enseñó el abecedario, cada letra del abecedario era un cuento. Ahí tienes. Y de veras que todo el mundo adorábamos a nuestra maestra. Recuerdo mucho que a la salida nos formábamos todos a darle un beso para irnos a casa. Y la otra maestra que estaba al otro lado nomás la veía. Sí. Pero porque la otra maestra era muy enérgica y nuestra maestra era muy cariñosa. Era muy apapachadora, era muy cariñosa y yo recuerdo mucho eso a la maestra, que ella con un cuento nos enseñó el abecedario. Y recuerdo cuando aprendimos la Z, que nos dijo, ahora dense un aplauso, citó a los papás ese día. Nosotros no sabíamos y nada más de repente vimos que estaban ahí todos los papás, y bueno, ¿qué están haciendo aquí? Y fue para que los papás nos dieran un aplauso, porque ese día terminábamos de aprender el abecedario. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Y tengo muy bonito recuerdo de esa maestra. Y fíjate, tú acabas de decir ahí palabras clave. Fue una persona cariñosa. Sí, amorosa. ¿Qué implicaba eso? Que se daba a los demás. Sí, que ella sabía bien qué es lo que esos pequeños necesitaban para saber llegar a aprender a eso. Y no nada más la parte cognitiva, sino la parte emocional. Y causaba tal efecto en estos pequeños en ti, que querían abrazarla y besarla. Sí. Entonces, de alguna manera nuestros recuerdos o nuestras palabras van a la parte emocional más que a la parte cognitiva. Eso es lo interesante, porque dices, aquella era regañona, aquella no quiero hablar de ella, yo quiero hablar. Recuerdo también mi maestro Arquímedes se apellidaba de matemáticas en la secundaria, que era, híjole, tremendo, pero me acuerdo muy bien que entrábamos a clase y era que teníamos que dar la fórmula de Pitágoras. Sí, la fórmula de Pitágoras. Sí, eso era nuestro presente, o sea, nombraba lista y en lugar de decir presente era la fórmula. Y así era, por fórmulas, así nos enseñó. Y ay, de aquel que no supiera la fórmula, porque nos ponía a hacer planas, pero nos regañaba muy feo. O sea, nos trataba, híjole, estaba en secundaria para señoritas. Entonces, pues todas puras niñas. Entonces, nos regañaba muy feo, pero sí tengo también recuerdo de ese maestro. Todavía me reúno con mis amigas de la secundaria, con mis compañeras, y todos nos acordamos de la maestra de inglés, que era un amor, y nos acordamos también del maestro de matemáticas, que era un logro. Qué interesante otra vez, que es el recuerdo de la parte afectiva, más que de la parte de aprendizaje. Exactamente, sí, nos acordamos mucho de esas dos partes, porque pues éramos señoritas, estábamos pues todas pasando, algunos pues empezaban con el periodo menstrual, y la maestra de inglés se acercaba y nos explicaba y nos acariciaba, llevaba sus pastillas, me acuerdo que en su bolsa, bien linda.
Sí. Y el maestro de matemáticas, no hombre, nos ponía, y a mí no me importa que traigan coli, que quién sabe cuánto nos decía, o sea, nos gritó nada muy feo. Entonces, sí tenemos todavía, o sea, todas mis compañeras tenemos ese recuerdo, y sí, cómo impacta. Sí, y de alguna manera es ahora que ya somos adultos, es ver esa importancia de cómo me hizo eco cuando yo era niño. Por eso es que es tan importante ya no tanto mirarnos a nosotros, sino tratar de rescatar y que se enseñen a esos pequeños a que no vivan la escuela como una experiencia traumática. Fíjate que dentro de la educación emocional viene la parte de la responsabilidad. Entonces no todo tiene que ser cariño, like, ni nada de eso. Claro. Tiene que haber una respuesta y un compromiso. Por eso para mí es tan importante cuando a veces les digo en las escuelas es trabajar esas tres partes. El niño no porque sea niño, es los tres: profesor, padres de familia y el pequeño. Porque el pequeño ya a partir de los 6 años tiene esa capacidad de discernir, y en vez de a veces usar una tablet, vámonos a tomar una nieve y a sentar y ver el parque y ver qué está pasando, porque aquel niño está llorando, porque se cayó del columpio, y se vale que llore, sí, se vale que llore porque le dolió, y aquel niño que está haciendo se ve feliz columpiándose. Entonces es con esas pequeñas cosas que podemos enseñarle a nuestros niños a empezar a distinguir las emociones. En esta película, que fue todo un éxito de acá, de Disney, si mal no recuerdo, de las emociones. Sí, está, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, pero sí fue... Ahí hasta por color definían cada emoción, y el enojo era una flamita. Sí, la tristeza, la ira, ahora sí que ahí está mejor explicado que nunca. Sí, y es verla desde una parte, desde una visión crítica. Es ver cómo ellos representan cada emoción, pero también cómo esa emoción se refleja en el niño. Y es decirle, si tu amigo en el kinder te quita un juguete, ¿tú qué vas a hacer? No, pues voy a ir a quitárselo, a golpearlo. A ver, antes de que hagas eso, ¿qué otra cosa puedes hacer? Otra opción. Es que ellos se den cuenta de qué va a pasar, como para saber cómo manejar esa frustración, ese enojo o ese sentimiento de egoísmo que es normal tener. Entonces, aquí dentro de la propuesta de el trabajar con las emociones es que los conozcan, cada emoción, positiva y no positiva, pero también que sepan cómo se trabaja para saber cómo manejarla. No hay nadie experto en esto de las emociones. Las emociones de diferente manera. Sí, y sin embargo las sentimos de diferente manera y de diferente intensidad. Así es. Por ejemplo, un funeral, va a haber personas que pues lo van a vivir de una manera devastadora y otros de otra, más y relax. Es la misma tristeza, porque no puedes tú definir aquel está más triste que es la misma tristeza pero manifestada en diferente manera, y después de esa tristeza es cómo voy a manejarla para que no afecte mis estados ni anémicos ni físicos. Entonces sí es muy importante toda esta parte de la educación emocional. Sí, porque sí yo digo que es un preámbulo ahora sí en la educación escolar, y eso se debe de manejar, yo creo que desde el kinder o a qué edad es conveniente que se empiece a manejar. Desde casa hasta que él mismo entienda por qué hace el berrinche, para que ya cuando llegue a la escuela vaya entendiendo cómo manejarse con sus otros amiguitos, que a veces no son cosas personales, es la misma situación o el entorno. Es también que sepa expresar lo que siente. Mamá, hoy estoy enojada. ¿Por qué? No sé. Pues déjame vivir mi enojo, pero al ratito me voy a contentar. Sí, porque también está luego que nos encontramos, no llores. Así es, la represión de la emoción. Cálmate, tranquilízate, no te enojes. O sea, entonces es permitirnos sentir. Así es. Permitirnos sentir, porque y hasta veces, vivirla. Exactamente, vivirlo. O sea, es lo que digo, vive, si te sientes triste, hoy estoy triste, y decirle, ¿sabes qué? Estoy triste. Estoy enojada, hoy estoy enojada. Si estoy celosa, me siento celosa, y se vale. Y se vale. Porque al final pues somos todos humanos. Pero es en la medida, por ejemplo, en la escuela,
en esa oportunidad de que la escuela tenga esa apertura para hacer, ahora sí que tener esa capacidad para que los niños se sientan en la confianza para hablar de sus emociones. Es esa escuela que tiene la capacidad de que permita al niño sentir y vivir sus emociones. Eso vendría siendo, se podría aplicar, bueno, ya la quitaron, la materia de educación cívica, podría entrar dentro de esa materia, entonces para ponerla como una materia básica. Sí. Yo diría que tendría que ser una materia básica, pues ahora sí que en todo el proceso escolar. Sí, por eso es que los profesores que quieren entrar a hacer ese tipo de cambios tienen que trabajar un extra, y que si van a aplicar la materia de historia, pues igual se aplica un cuento y decir, oigan, ¿por qué creen que Miguel Hidalgo tomó tal decisión? Estaba enojado, estaba frustrado, ¿qué piensan ustedes que pasó en esta historia? Ahora sí que ir acomodándolo, así es, tiene que ser muy inteligente, ahora sí que el maestro para ir adaptando la currícula para que lo puedan entender de una mejor manera. Así es, y no es fácil. No, claro que no, hay que tener mucha creatividad. Así es. Hay que tener mucha creatividad para poder llegar y poder lograr y impactar en los alumnos. Sí, y es que sea una persona, fíjate, creativa, optimista, con esperanza, ¿no? Casi un santo profesor. Ahora sí que está medio en chino, ¿no? Sí, sin embargo, empezar con unos pixelitos, unos granitos de arena, ya con eso empezamos a hacer cambios. Y es hacer que ese niño que estaba enojado, pues ya nos diga por qué está enojado, y que puede expresar lo que siente, y el papá le puede decir, oye hijo, esta bronca no es contigo, es nada más con papá y con mamá, tú sigues siendo nuestro hijo amado. En cambio, cuando no hay esa comunicación, pues el niño, como decíamos, piensa que todo es por su culpa. Sí, porque también encontramos aquí mucho lo que son los niños, los hijos de padres separados, divorciados, madres solteras, y que encontramos ahí también una gran depresión con los niños. Sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, se trasladan toda esta situación al colegio, a la escuela. Así es, y es hacer esfuerzos dobles. Sí, claro. Y también para el niño. Por eso es que es importante hablar y expresar lo que sienten, porque imagínate un pequeño que vive en situación de abandono, llega a la escuela y sigue siendo un abandono también. Entonces, ¿qué opción hay para ese niño? Ninguna. La depresión, el tomar otras alternativas que sabemos cuáles son. Sí, porque me queda claro, toda drogadicción, toda adicción, alcoholismo y todo esto va atrás de todo esto una. Ajá, y al final, ¿qué es? Una emoción. Una emoción, exactamente, mal manejada. Así es. Es una emoción mal manejada, porque sí. Muchas veces se critica, ay, es que fuma mucho, es que toma demasiado, es que se droga, es que aquello. A ver, espérate, pero ¿te has puesto a ver cuál es su historia de vida? El por qué está así, porque muchas veces queremos atacar el alcoholismo, queremos atacar la drogadicción, pero la parte emocional nos está atacando, entonces de nada te sirve atacar eso si no vas desde la raíz. Sí, por ejemplo, en las instituciones de seguridad social recetan para la depresión, pero cuando no sirve de nada. Así es solo un aletargador. Exactamente. Que te va a mantener ahí medio zombie. Te mantiene medio zombie, te detiene tus emociones, porque te tiene todo atarantado, perdón por la palabra, sí. Pero es cierto, o sea, te tiene todo atarantado, no deja que fluya tus emociones. Así es. Y eso es malo. Así es, porque aparte de que te va a afectar a otras partes en el cuerpo físico, pues también en la parte emocional hay un bloqueo. Nada más las está bloqueando. Así es. Porque no las está permitiendo fluir ni sentir. Fíjate, una historia interesante. Estaba yo en una escuela aquí en Guadalajara, por el centro, sí. Una primaria pública, y de repente vi a un grupo de maestras en la puerta y un niñito bajando del camión, solito, una cosita de apenas 5 años y medio, de primer año.
Y ya entró el niño todo contento y feliz y y les decía yo, ¿por qué se viene solo? Dice, porque no tiene quien lo cuide. Dice, vive solito con su abuelita, pero él se viene en el camión desde quién sabe dónde y todos estamos aquí esperando a que llegue y le damos la bienvenida. Y el niño se sentía el más feliz del planeta, claro, el más bien recibido, y a pesar de la condición que él vivía, él se sentía con ganas. Ahora sí que el afecto, el cariño, el cómo tratemos a nuestros niños es la manera en que ellos van a vivir sanamente. Así es. Por eso es que la parte, ahora sí que de la educación de las emociones no nada más nos incumbe en la parte personal, sino también en la intra y interpersonal, donde hay que trabajar también por hacer algo por los demás, y en la medida en que trabajamos en hacer algo por los demás se retribuyen. Sí, ese claro. Niño, yo vi que bajó del camión y lo primero que hizo fue abrazar a la directora, cuando la directora pues estaba igual recibiendo a los demás, pero el niño fue y agradece esa atención para que él siente que él es importante. Exactamente, es que sí hay que darles ese cariño, ese amor, porque también nos encontramos también con esta disyuntiva en la que los padres de familia son muy secos, o sea, no es que no amen a sus hijos, pero no los abrazan, no los besan. ¿Por qué? Porque bueno, a ellos nunca los abrazaron, nunca los besaron, y pues para ellos lo más normal no abrazar a sus hijos y besarlos. No quiere decir esto que no los quieran, o que no los amen, o que no les importe, pero los niños no lo toman de esa manera. Sí. Ven que su compañerito, papá, mamá, le da la bendición, lo abrazan, lo besa cuando lo deja, y quisieran que su papá o mamá hiciera lo mismo, pero no es que a papá o mamá no le importe, simple y sencillamente uno está acostumbrado a hacerlo. Y ahí es cuando yo les digo a los niños, ellos no lo hacen, pero tú hazlo. Exactamente, hazlo tú. Uno tiene que romper ese hielo. Así es, alguien tiene que empezar. Sí, porque también encontramos también a las personas que no les gusta que se te acerquen, porque yo conozco mucha gente, así que se le acerca uno y así como que pones la barrera inmediatamente de que de aquí para acá no pasas. Y encontramos también padres de familia así que no permiten que los niños se les acerquen también. Y todo va a ser respetable en la medida claro. en que el niño entienda que no es asunto con él, en la medida en que él vaya viendo qué es lo que a él le va a ir conviniendo. Yo hago conferencias para niños y me gusta y me encanta porque lo que trabajo, aparte de que es esta parte emocional, incluyo cuentos, valores y lo más importante es que les digo, aquí hay que ser niños. Vamos a brincar soga, vamos a jugar canicas, vamos a jugar valero, vamos a hacer cosas que normalmente en casa no hacen, ni en la escuela. Entonces ellos tienen esa oportunidad de sentirse en un ambiente donde no van a ser criticados, donde van a ser respetados y lo que ellos hablen, todos escuchan. Entonces es un proceso muy bonito porque es que el niño sienta que alguien lo escucha. Entonces en las escuelas a veces es muy difícil porque también los profesores tienen una currícula que cumplir y van corriendo y no hay mucho tiempo. Y hay a veces que tienen una inmensidad de alumnos que de veras yo respeto a los maestros, sí. Que digo yo, híjole, ¿cómo le haces así? A veces uno con sus propios hijos, dices, no los aguanto. Sí. Ahora cuidar 25, 30, 40, 50 niños en el aula toda la mañana. Y fíjate que no es tanto el no los aguanto, habría que ver qué pasó dentro de tu historia para no aguantarlos. Para no aguantar a los niños, exactamente. Porque realmente es una maravilla convivir con ellos porque tienen una capacidad de discernir increíble. No, a mí me encantan los niños, o sea, yo si hubiera podido tener más hijos, yo me hubiera pasado más, pero bueno, por mi discapacidad ya tuve que, nomás tengo 3 hijos, pero a mí me encantan los niños. Sí, y es esa capacidad de dejarlos ser. Por ejemplo, cuando yo hablo con ellos, ¿qué sientes cuando estás enojado? Dice, pues hago puño mi mano.
Le digo, ¿y qué pasa cuando haces puño tu mano? Dice, pues no sé, a veces quiero golpear. ¿Y qué te detiene a golpear? ¿O por qué no golpeas? Dice, porque sé que está mal. Y en ese momento él se da cuenta de lo que pudo haber provocado el no controlar su emoción. Sí, claro. Entonces es reaccionar, y son eventos de toma de conciencia para que ellos vayan viendo cómo se sienten, cómo manejar el enojo, la alegría, la tristeza, la depresión y todo lo que hay, porque son muchísimas emociones. Sí, son bastantes emociones, sí. y realmente a veces nombrar a cada una, y a veces se confunde una con otra. Dices, a ver, ¿es ira? ¿Es coraje? ¿Qué es lo que siento? ¿Resentimiento? Sí. Y entonces sí hay ahí confusión, si uno de adulto. Ahora imagínate un niño. Sí, pero qué interesante es que ya desde pequeño empiecen a manejarlas y estudiarlas. Exactamente. Sí, entonces en esta oportunidad de las escuelas, cuando tú encuentras un niño emocionalmente equilibrado, ¿cómo es este niño? Pues tiene buena autoestima, no tiene miedo a preguntar, sabe que si va a preguntar no se van a burlar de él, van a respetar sus dudas. Él tiene esa confianza con el adulto y con sus compañeros. Es difícil crear ese ambiente de armonía, pero sí se puede. ¿Y qué pasa con estos niños que tienen, por ejemplo, el TDAH, con sus emociones? ¿Qué pasa con ellos? Fíjate que porque encontramos muchos pues, ya en los salones, sí, ¿verdad? Y muchos mal diagnosticados. Sí, mal diagnosticados, o sea, sí. A veces no tienen esto, sí. Nada más es falta de atención y de cariño. Así es. Fíjate que también es decirle a estos pequeños que sepan qué es lo que están viviendo y que lo expresen. Aquí el propósito con los niños es que lo expresen, que sepan ellos qué están identificando al momento en que, por ejemplo, cuando no entienden matemáticas se avientan el lápiz. A ver, vuelvo a repetir esa escena y digo, ¿qué voy a hacer en vez de aventar el lápiz? ¿Qué puedo hacer? Pues decirle a mamá, ¿sabes qué, mamá? No le entiendo, no entiendo nada de lo que me están pidiendo de tarea. Ya mamá sabrá qué hacer, cómo sugerirle hacer esa tarea o que pregunte al profesor, o etcétera. Pero en la medida en que no hay comunicación es el bloqueo de todas esas sí, del aprendizaje, porque muchas veces por pena, sí, por vergüenza, o por el que dirán o que van a pensar mis compañeritos de mí, o simple sencillamente por el trato del maestro, o porque le tenemos miedo, porque muchas veces no es el trato del maestro. A lo mejor el maestro puede ser un maestro muy cariñoso, pero nosotros tenemos a la autoridad con otro concepto, porque es un adulto, pues le tengo miedo. Sí. Cuando muchas veces pues es una persona cariñosa que nada más es acercártele y no tenemos esa comunicación directa con los alumnos, porque llega a suceder también esto. Y ese concepto que estás ahorita manejando se le llama empatía. Es cómo hacer que nuestros profesores, nuestros padres de familia tengan empatía con los demás. Y es recordar el pasado y tratar de que el niño dentro del salón de clases se sienta seguro, se sienta que él puede participar y que no se van a burlar. Es que el profesor ahora sí que se ponga a nivel del niño en ciertas ahora sí oportunidades para que él pueda resolverle el problema que tiene el niño. Muchas veces nosotros como adultos estamos acá y a veces hay que bajarnos al nivel del niño para entender lo que siente. Ahí cuentan la anécdota de que el niño tenía una duda y tú pensando acá toda la historia de cómo resolverle cuando era tan simple una respuesta para él. Entonces ya él nada más quería esa pequeña respuesta, no quería desarrollar una filosofía. Sí, porque muchas veces eso pasa, o sea, preguntan una cosa y así como que, ¿qué le voy a contestar? ¿Cómo le hago? Entonces, cuando no quiere toda la historia, nada más quiere una pequeña respuesta. Así es. Y es encontrar de esa parte de la historia del propio profesor, el ser un niño. El que recuerde cómo era ser un niño.
y también es tener esa empatía de sujetarse y de entender al otro, como para poder saber qué responder, cómo solucionarle esa duda y cómo hacer que el niño sienta esa confianza. Y fíjate que los niños son sumamente inteligentes. Ellos entienden inmediatamente cuando una persona adulta es honesta, y en la medida en que ellos ven esa transparencia y esa honestidad, ellos también empiezan a manejarla igual, a manejarlo, a fluir en la misma manera. Y ahorita actualmente esto no se está integrando a la currícula de la SEP, lo que es el control de emociones. Fíjate que de lo que es la reforma, parece que sí, pero no como tal, como una actividad así mencionada, como una materia. Vienen dentro de la currícula varias integraciones para poder manejar con el niño esta parte, para hacer que haya una, ahora sí que autorreflexión, para que él vaya cayendo en cuenta sobre lo que pasa dentro de las situaciones. Te hablaba de historia, en matemáticas, por ejemplo, han metido ya mucho el concepto de cuento, y a través de ello ver que el niño pueda identificar tanto los patrones que se necesitan para resolver un problema, como también la problemática que se involucra en todo el proceso. Sí, porque sí sería interesante que esto se metiera ya realmente, ahora sí que directo, porque es indispensable. Sí, fíjate, y mucho, este tema es ahora sí que para niños, adolescentes y adultos. Ahora sí que todos, o sea, sí. todos tenemos que tener en cuenta y saber reconocer nuestras emociones, porque encontramos a muchos adultos que no saben qué es lo que sienten. Sí. No saben nombrar la emoción que sienten, no saben manejarla tampoco. Sí, y ahorita, por ejemplo, pues nuestro principal foco son los adolescentes. Sí, exacto. Que ahora sí que con influencias de la tecnología, del internet, del Facebook y de todas estas herramientas, se van perdiendo y suponen que lo que está ahí es definitivo y exacto. Así debe ser, cuando hay otras maneras. Y pues yo sí invitaría a que cierren las computadoras y se integren a algún grupo que sea más de persona a persona. Sí, porque pues bueno, o sea, dices, tengo 500 amigos, a ver, espérate, ¿los conoces físicamente? Sí. No, o sea, esos no son amigos, para nada que son amigos. Sí. ¿Verdad? Porque ya también se está dando el noviazgo con personas así, que yo digo, eso es sumamente riesgoso. Sí. Sumamente riesgoso, y que se van a casar y que me voy a ir, y yo digo, a ver, espérate. O sea, y hay que tener ahí mucho cuidado también lo que están viendo nuestros hijos. Sí. Yo también y todavía tengo la costumbre de hacerlo, revisar la mochila de mi hijo. Yo se la reviso, sí que se dé cuenta, a lo mejor ya me está escuchando y se va a dar cuenta, pero ocasionalmente sí reviso la mochila de mi hijo, porque en los cuadernos puedes encontrar notas, puedes encontrar apuntes y darte cuenta cómo se está sintiendo, porque muchas veces no lo hablan y a veces escriben. Sí. Y no te lo dicen. Entonces yo soy de las que ojeo a veces los cuadernos, los abro así de repente, los libros, su mochila, sí lo hago. Y sí, en algunas ocasiones sí llegué a darme cuenta de algunas situaciones ahí que el niño no platicaba, antes de que yo estuviera en toda esta la cuestión emocional, que ahorita bueno ya estoy en otro nivel, pero sí. Anteriormente sí lo hacía. Entonces esto es importante que lo hagan los padres de familia. Sí, fíjate que muchas estrategias son, insisto, la lectura, ya sea de cuentos adaptados a las edades que tienen los niños, y ahí que ellos mismos vayan subrayando lo que ellos van identificando como emociones dentro de los personajes. Otra es que hagan un diario, se vale, que hagan su diario. Que escriban lo que sienten. Pero sí que lean, que si les gusta ver películas, veo la película, pero también quiero que se desarrolle esa capacidad crítica para poder decir, este personaje hizo esto y esto y esto por esto y esto y esto. Y no es nada más que pongamos al niño con la tablet para leer o para ver historietas o
cuentos, pero sin ningún eco, para tener un aprendizaje completo. Sí, que no te deje nada, ¿verdad? Sí. Porque sí, también aquí está esta otra parte en los que los niños no leen, no les gusta leer, y no les gusta leer porque el padre de familia tampoco lee. Porque cuando el padre de familia lee, pues el niño ve que estás leyendo y se empieza a interesar por la lectura, porque le empiezas a platicar de lo que estás leyendo, y posteriormente le compras un libro pequeño para que él también lea y le preguntas de su lectura. Así es. Es una manera de empezar a que ellos lean. Por eso es que es tan importante ahora sí que el ambiente familiar. Y ahora yo cuando iba a fiestas infantiles, ya sé de quién es este regalo, es de Patti, puro libro. Exactamente. Era libro. Los identifica los regalos porque o regalan juguetes educativos que te van a ayudar, de destreza, o libros. Sí. Aquí es invitar a todos los padres de familia a que disminuyan la cantidad que dejan ver a los niños ahora sí que todas las redes sociales, y lo sustituyan por un libro. Y hay infinidad de temas, y ellos, para saber qué tipo de libro comprar, es ver la edad en la que le corresponde. Igual si es un niño que apenas va a ir introduciéndose, a pesar de que ya tiene 8 o 10 años, claro. Empezar con libros sencillos, pero que siempre les pregunten, dime de qué se trató, como para que ellos tengan claro qué es lo que encontraron de interesante en ese libro. Y también todas las historias manejan emociones, todas. Sí, todas, bastante. Y es bueno esto, que empezar a interesar a los niños en la lectura y empezar a regalar libros, un libro, de verdad, es lo mejor que puedes hacer. Mira, pues aquí traigo uno para regalar. Bueno, pues vamos a regalar se llama Amor de Mamá, es una guía práctica. Ok, perfecto, pues vamos a regalarle a las personas que nos manden un mensajito allí por medio de la página de Dar es Amar, o también al WhatsApp de Lilia Sandoval Soto. Que nos digan qué aprendieron de nuestro sesión del día de hoy. Sí. Okay. Y estos otros también son para regalar a tu auditorio. Okay. Son las aventuras de Boris. Este es un proyecto que trabajo con niños que no les va muy bien en la escuela, y precisamente trabaja a partir del cuento las emociones, pero también el aprendizaje de las matemáticas. Perfecto, pues entonces ya saben, díganos qué aprendieron de la clase del día de hoy. Y pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún teléfono o algo, si alguien está interesado para una conferencia para niños o algo así? ¿Nos puedes dar tus datos? Con gusto. El teléfono directo es 333-147-4905. Ok. Y en la página de Facebook es Boris el Perro Lobo. Que es nuestro líder aquí en los cuentos, en los cómics. Y también la página web es mate-comic.com. Ok, vamos a poner también toda esta información en la página de Dar es Amar, para cualquier persona que no alcanzó a tomar los datos, los tengan y los puedan ver ahí. Y bueno, muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Se despide de ustedes Lilia Sandoval, embajadora de la vida. Recuerden que tengan un excelente día y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego.